Lucas 17 del 1 al 10 y dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y escucha el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjame decirte, Rey de Reyes, las personas que hacen algo diferente, las personas que se mueven para lograr hacer algo diferente, llaman la atención de Jesús. Y si tú logras llamar la atención de Jesús, no solo va a cambiar tu vida, sino va a cambiar la vida de toda tu familia, va a cambiar la vida de toda tu casa, porque te estás moviendo para llamar la atención de Jesús. Si nosotros nos vamos a la historia, la Biblia dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos, y en ese tiempo los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos, y si se dan cuenta, las personas que vieron que Jesús iba a la casa de Zaqueo dijeron: él está entrando a la casa de un pecador, y eran muy mal vistos porque de una u otra forma usaban el estatus que tenían o usaban el trabajo que tenían para aprovecharse de las personas y se hacían ricos a expensas de estas personas. Entonces, los cobradores de impuestos eran muy mal vistos, y cada vez que leemos la palabra nos podemos dar cuenta de esto. Pero la Biblia nos dice que Zaqueo era un hombre muy rico. Imagínense esto: Zaqueo era un hombre muy rico. Dice la Biblia que él era jefe en su trabajo. Las personas en la comunidad donde vivía Zaqueo lo conocían. Si Zaqueo, yo me lo imagino a él caminando en la comunidad en donde él vivía, y las personas podían decir: ahí va Zaqueo, el jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores de impuestos. Las personas sabían quién era él. Él tenía, un estatus, él tenía un nombre, y las personas lo sabían reconocer. Y yo estoy segura que Zaqueo, por ser judío, él tuvo esta formación en algún punto de su vida de no sé, sus papás, su familia, que le enseñaron toda la ley de Moisés. Yo estoy segura que Zaqueo sabía. Los cobradores de impuestos eran personas muy estudiadas. Pero yo me pongo a pensar en que, Zaqueo conoció de la Biblia, y yo no sé si ustedes han visto esta serie de Chosen, creo que es El Elegido o Los Elegidos, algo así, pero que habla de Jesús y de sus discípulos. Y yo podía ver, con Pablo vimos creo que 1 o 2 temporadas nada más, no sé por qué nos seguimos viendo, pero veía a Mateo, que él también era cobrador de impuestos, y Mateo vivía muy bien. Mateo salía de su casa y con sus sandalias finas, con su ropa fina, él vivía muy bien, pero por eso las personas no lo querían, las personas lo miraban mal, porque era cobrador de impuestos. Entonces, lo que les decía, yo estoy segura que por Zaqueo ser judío, él tenía conocimiento, él sabía que hubo un Dios en algún momento que hizo milagros, que sacó a Israel de Egipto, él lo sabía, pero es muy diferente saberlo en papel que conocer a Jesús en tu corazón. Zaqueo conocía y tenía el conocimiento, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. Y muchas veces nos pasa lastimosamente que creemos
que con solo venir a la iglesia, con solo ir a mi grupo en casa, me pasa algo, yo tengo un versículo en la punta de la lengua, yo ya conozco a Jesús, pero déjame decirte que solo eso no es conocer a Jesús. Para conocer a Jesús nosotros tenemos que buscarlo con todo. El yo solo saber, el yo haber experimentado una vez, no significa conocer a Jesús. Te lo digo y te lo repito, para conocer a Jesús tenemos que aprender a buscarlo con todo. Y si volvemos a la historia, Zaqueo estaba tratando de ver a Jesús. Zaqueo estaba él haciendo algo y me llama mucho la atención que él era pequeñito. Yo me recuerdo, creo que fue el año pasado, no sé, antepasado, hubo un concierto de Miel San Marcos en Cayalá. Y mírenme a mí, miren a Pablo. Entonces cuando todos nos parábamos, yo así, y yo tratando de ver. En cambio Pablo solo así, de lo más tranquilo. Y yo me imaginaba a este Zaqueíto tratando de ver, él sabía que ahí había un tal Jesús, pero tratando de ver, y dice que la multitud le impedía acercarse a Jesús. Había tanta gente que no pudo acercarse. Entonces en ese momento en Zaqueo se despertó algo. En ese momento que él quería conocer a Jesús, que él quería ver a Jesús, estaba este montón de gente que le impedía hacer esto, pero en él se despertó una necesidad de conocer a Jesús. Entonces él dijo, a mí esta multitud no me va a impedir conocer a Jesús. Entonces vino Zaqueo y dice que corrió, se le adelantó a Jesús, se subió a un árbol, y en ese árbol era un árbol sicomoro. Yo estaba investigando y les iba a decir, dice la Biblia, pero la Biblia no dice eso. Estaba investigando cuánto mide un árbol sicomoro y dice que mide más o menos de 18 a 23 metros. Imagínense que el árbol sicomoro era un árbol bebé, 6 metros. Zaqueo se le adelantó a Jesús, se fue corriendo al árbol en donde él sabía que iba a llegar Jesús, y allí lo esperó. Zaqueo tenía un nombre, tenía una reputación, tenía fama, pero a Zaqueo no le importó hacer el ridículo con tal de encontrarse con Jesús. A Zaqueo no le importó lo que la gente fuera a decir con tal de conocer a Jesús. En Zaqueo se despertó una necesidad por conocer a Jesús, por encontrarse con Jesús. Entonces él buscó la manera de hacerlo y se esforzó y corrió, y yo no sé si ese hombre, no creo que él fuera experto en escalar árboles porque era cobrador de impuestos, yo no sé si se raspó, pero él hizo lo que tuvo en sus manos para poder encontrarse con Jesús. Y me pongo a pensar en esto, que para nosotros de verdad tener este encuentro con Jesús, tenemos que buscarlo con todo. No podemos nosotros quedarnos a medias. Si nosotros de verdad queremos decir que conocemos a Jesús, lo tenemos que buscar con todo. Y quiero leerte lo que dice Jeremías 29:12. Dice, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Viene el Padre y nos dice, sí, tú me vas a invocar y vas a venir a suplicarme y yo te voy a escuchar, pero me vas a buscar y me vas a encontrar solo si me buscas de todo corazón. Todo. Si nosotros vamos a la Biblia, el Padre se va a lo grande. Él te dice, o es todo o es nada. O es todo o es nada. Yo soy tu pastor y no te va a faltar nada. Si tú me buscas a mí primero, el reino y mi justicia, todo te va a ser añadido. Y cuando es de buscarlo a Él no se queda corto. Él dice, me busquen de todo corazón. A Jesús no lo vas a encontrar si lo buscas a medias. A Jesús no lo vamos a encontrar si lo buscamos a medias. Porque Él dice que si lo buscamos lo vamos a encontrar, pero solo si lo hacemos de todo corazón. Tenemos que aprender a darlo todo. Pero ¿qué pasa? Yo me pongo a pensar en este Zaqueíto, chiquito, que en él estaba la necesidad de buscar a Jesús, que en él estaba la necesidad de encontrarse con Jesús. Y cuando él vio que Jesús iba, él se lanzó, pero en ese momento vino una multitud que se lo impedía, dice la Biblia. ¿Cuál es
es la multitud que te está impidiendo a ti acercarte a Jesús? ¿Será que tu multitud te está deteniendo de acercarte a Jesús? ¿Será que tu multitud es más grande que tu necesidad de encontrar al Padre? Bueno, yo intenté y quise buscarlo, pero qué montón de gente, ¿no? Y entiéndanme que multitud lo digo en sentido figurado. ¿Cuál es tu multitud? ¿Es tu tiempo? ¿Son tus recursos? ¿Tus pensamientos? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el límite que estás poniendo para... yo lo intenté. Y pasa que muchas veces nosotros decimos, es que no lo puedo hacer bien porque me falta algo, porque hay algo que me limita. Entonces voy a esperar a estar bien, y ya cuando yo esté bien, entonces sí voy a servir bien, voy a ir a la iglesia y voy a estar bien. Pero ¿por qué lo estás haciendo al revés? Creemos muchas veces que el decir voy a esperar a estar bien, a no tener ya mi multitud enfrente para darlo todo, es el camino correcto, cuando Él te dice búscame primero y todo te va a ser añadido. Decimos, es que yo no voy a ir a la iglesia porque no tengo mucha gas y mañana tengo que ir a trabajar. No, es que no pude ir a la MAP porque es que está muy caro y mi entrada, el pasaje, aparte tengo que comprar comida. No. ¿Cuál es la multitud que te está deteniendo de buscar a Jesús de verdad? No a medias. No, ay Padre, gracias por este día, amén. Ay sí, solo voy a ver la transmisión. ¿Cuál es la multitud que te está deteniendo? Y yo me recordaba hace varios años, yo recordaba que yo una vez tuve que ir a servir a un congreso, y para mí era lo máximo ir a servir a ese congreso. Y recuerdo que tuvimos una reunión de servidores y nos dijeron, bueno, para servir, primero por excelencia, segundo por orden, y para que las personas puedan identificarlos a ustedes, porque eran muchísimas personas, tienen que comprar una chumpa. Y así, bueno, dije yo, tienen que comprar una chumpa. Y miren, yo cuando vi la chumpa, yo dije, qué chumpa tan linda, eran esas chumpas así como enguatadas, pero eran así grandes. Tenías tus sellos aquí del congreso y atrás decía logística. Entonces yo dije, esa chumpa está muy bonita. Y yo dije, ¿cuánto va a costar la chumpa, Padre? Y la chumpa cuesta 350. Y yo no sé ustedes, yo contándoselos hoy, pero para mí en ese momento 350 representaba muchísimo dinero. Y yo decía, Padre, ¿dónde voy a sacar? Bueno, voy a ver qué hago, si no... tarjetazo, no, es que solo aceptamos transferencia o efectivo. Bueno, entonces yo dije, voy a dejar de comer, no sé, en la calle, qué sé yo. Pagué mi chumpa, ya tenía mi chumpa para el servicio. Era una semana que teníamos que ir a servir. Entonces yo dije, ay sí, voy a pedir vacaciones en el trabajo para poder estar toda la semana. Mi servicio empezaba más o menos a las 6 de la mañana, terminaba como a las 11 de la noche porque era aeropuerto y un montón de cosas de logística. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a comer? Entonces yo dije, bueno, ya tengo mi chumpa, tengo mi semana de vacaciones, ¿qué voy a comer? Si tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana, bueno, puedo desayunar en mi casa, pero a mí a mediodía ya me va a dar hambre, ¿qué voy a hacer? Entonces yo empecé a hacer cuentas, más o menos cuánto cuesta un menú de algo. Bueno, unos 30 quetzales. Pero, y decía yo, ¿y si como solo a las 5? No, pero a mi mediodía me va a dar hambre. Entonces yo estaba con esa lucha en mi cabeza y yo decía, son 6 días, 2 tiempos de comida afuera, ¿qué hago? 30 quetzales, y si es más caro, y yo me empecé a agobiar un montón, pero ya tengo la chumpa, yo ya dije que sí, no puedo dejar de ir a servir. Entonces yo dije, si no, ahí sí dije, tarjetazo, y ya miro yo el otro mes qué hago. Y bueno, así me fui. Desayunaba en mi casa, me iba bien desayunadita, desayunaba bastante para que no me diera hambre, porque no tenía para comprar comida después, tenía tal vez para un tiempo al día. Pero ¿saben qué me pasó? Yo decidí ir, y no te lo digo porque, ay, la Sofi, no, yo decidí ir, y cada vez que era un tiempo de comida se nos acercaba alguien, ¿ya comieron? Ay, es que les compramos, y
tantas cajas de pizza. No han comido, ay va, vengan, los vamos a llevar a comer chucos de la Shell. No han comido, ay sí, trajimos estas cajitas de pollo. Tuve que gastar en comida como 2 veces esa semana. Todos mis tiempos de comida, el Padre hizo algo sobrenatural para proveerlos. Amén. Y tal vez tú decís, Sofi, es un menú de Mac, es algo, pero para mí representaba mucho. Para mí eso sí era algo que me limitaba. Para mí eso sí representaba algo. Pero yo dije, ¿sabes qué, Padre? Yo voy a ir y tú te vas a encargar. Y así fue. Deja de darle más ojo a la multitud que tenés enfrente y dedícate a buscarlo con todo, porque cuando lo buscas con todo, lo vas a encontrar. Cuando lo buscamos con todo, lo vamos a encontrar. Pero tenemos que aprender a darlo todo. Tenemos que aprender a darlo todo. A Jesús no lo vamos a encontrar buscándolo a medias. Tenemos que aprender a darlo todo. Y cuando Zaqueo lo dio todo, automáticamente en él se activó algo que no solo lo salvó a él, sino que salvó a toda su casa. A veces creemos que cuando viene un avivamiento, ay, es que yo voy a esperar en la iglesia y que ahí en la iglesia va a caer el Espíritu Santo. Sí, pero el avivamiento va a empezar contigo. Aquí puede caer el Espíritu Santo, aquí cada vez que entramos podemos sentir el peso del Espíritu Santo, pero si en mí no hay un avivamiento, difícilmente voy a vivirlo, aunque esté acá. ¿Me explico? Si yo no decido vivir en un avivamiento, si yo no decido hacer hasta lo imposible para subirme al árbol y encontrarme con Jesús, yo puedo hacer y deshacer, pero no voy a vivir en avivamiento. Mi casa no va a estar en avivamiento. Entonces es importante que entendamos que para poder vivir en avivamiento y para poder encontrar a Jesús, tenemos que darlo todo, no a medias, todo. Porque cuando Zaqueo lo dio todo, cambió el curso de su vida y el de su familia, y puede ser que hasta el de sus generaciones. Porque Jesús le dijo, ha venido la salvación a esta casa. Ha venido la salvación a esta casa, no a tu vida, Zaqueo, a esta casa. ¿Qué estás esperando para que llegue la salvación a tu casa? ¿Cuál es tu multitud? Y saben, a mí me encanta esto, porque si Jesús conocer personalmente a Zaqueo, Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí. Jesús sabía que Zaqueo estaba saltando en medio de la multitud, que estaba viendo qué hacía, pero Jesús dijo, ahí está Zaqueo. Sin Jesús conocerlo personalmente, cuando Zaqueo decidió sorprenderlo y decidió hacer algo diferente, le dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Porque cuando tú decidís darlo todo por Jesús, Él te reconoce por tu nombre. Él te reconoce por quien tú eres. Tu nombre es lo que te da identidad, pero cuando tú decidís darlo todo, te va a decir, Sandra, baja. Hoy me tengo que quedar en tu casa. Hoy me voy a quedar en tu casa. Baja rápido porque hoy me tengo que quedar en tu casa. Cuando Jesús dice me tengo que quedar, yo lo interpreto como una necesidad de Jesús de hoy yo tengo algo para tu casa, hoy yo tengo algo para tu familia, me tengo que ir a quedar. Baja de ese árbol ya lograste llamar mi atención. Ahora el curso de tu vida, de tu casa, de tu familia va a cambiar. Va a haber un antes y un después. Pero ¿qué decidiste hacer? Hacer algo diferente para llamar la atención de Jesús. Hacer algo diferente para buscarlo con todo. Hacer algo diferente para encontrarte con Jesús. Y lo que te decía, el avivamiento no va a empezar, puede empezar en la iglesia, pero va a empezar en ti. Y tú lo vas a llevar y lo vas a transmitir a tu casa. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo puedo identificar yo que estoy viviendo en avivamiento? Primero, quiero darte 3 puntos claves. ¿Cómo sé que estoy viviendo en avivamiento? Primero, mi testimonio. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, todos notaron que Jesús había entrado.
Sin Saqueo decir, ahí viene Jesús, Jesús va a quedarse en mi casa, está aquí en mi... La gente solo vio que Jesús entró a la casa de Saqueo. ¿Qué estás dejando entrar a tu casa? ¿Quién está entrando a tu casa? No es necesario que tú vayas y que grites y que Jesús, tus frutos, tu vida, tu testimonio va a hablar de cómo Jesús está entrando en tu casa. Y esto me recordaba a mí esta historia y este versículo en donde había muerto Moisés y quedó Josué, y Dios le dijo: Josué, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés, pero no solo tú lo vas a notar, los demás van a ver que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Los demás van a ver que Jesús entró a tu casa cuando tú decidas moverte, cuando tú decidas hacer algo diferente, cuando decidas llamar la atención de Jesús. Tus frutos van a decir: ah, sí, allí en esa casa vive Jesús. Pero ¿por qué te conocen? ¿Por el que siempre se queja? ¿Por el que siempre está gritando? ¿Por el que siempre está enojado? ¿Por el que siempre está hablando mal? ¿O te conoce porque Jesús está entrando a tu casa? El segundo punto, un cambio de corazón. En el versículo 8, Saqueo le dice a Jesús: si en algo he fallado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Yo les decía al principio que los cobradores de impuestos muchas veces lo que hacían o la razón por la que se les veía tan mal es porque ellos se enriquecían a costa de otros. Entonces Saqueo dijo, él entendió que lo que había hecho había estado mal, y le dijo en el versículo 8: si en algo he fallado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Saqueo estaba buscando reparar el daño que había hecho, y cuando tú decidís encontrarte con Jesús, decidís hacer algo para encontrarte con Jesús, en ti va a haber un cambio de corazón y un cambio de actitud. En ti va a haber: yo necesito ver de qué forma puedo reparar el daño que hice. Yo necesito ver de qué forma podemos levantar nuevamente a nuestra familia. Necesito ver de qué forma pago todas estas deudas. Necesito ver de qué forma. Pero en tu corazón está el querer tener un cambio de actitud. Dejar de servir a medias. Dejar de venir tarde. Dejar de quejarte porque, ay no, que yo no quiero ese color, que yo quería otro. Solo dalo todo. Allí está el cambio de actitud que causa Jesús cuando tú decidís encontrarte, cuando tú decidís hacer algo para encontrarte con Él. Deja de ser negativo. Que en tu trabajo te conozcan porque tú sos el que siempre le da aliento a los demás. Que en tu trabajo te conozcan porque tú sos el que, no sé por qué, pero cuando te cuentan algo a ti y tú orás por ellos y tú los bendecís, las cosas cambian. Que en tu trabajo te conozcan porque tú sos un portador de bendiciones, porque en ti vive Jesús. Y tercero, tú contagias. Cuando tú tenés un corazón avivado, cuando tú estás viviendo una vida en avivamiento, tú vas a contagiar a otros. Eso es inevitable. Y me recordaba de este versículo que dice: ahí vienen los que trastornan al mundo. Las personas te van a conocer porque tú sos el que mueve, sin tú siquiera intentarlo. Tú lo único que hiciste fue subirte al árbol y esperar a que Jesús pasara para encontrarte con Él. Tú lo único que hiciste fue no dejar que la multitud que estaba enfrente de ti te limitara para conocer a Jesús. Pero cuando tú estás avivado, eso se contagia. Y ese avivamiento que el Padre pone en tu vida, cuando tú te encontrás con Él, no solo se va a quedar para ti, sino que se va a quedar para toda tu familia.